Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Fiorella Quiñones y en esta oportunidad realizaré una defensa con respecto a un tema que ha causado gran polémica en nuestro país. ¿Sabían ustedes que cada 28 de julio se realizan diversas marchas en distintas regiones del Perú? Esto se debe a que en esa fecha se conmemora el Día del Orgullo LGBT, donde se ratifica el sentimiento de orgullo por pertenecer a esta comunidad. Aquí se encuentran las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otros cuyo género es el no binario, es decir, no se identifican ni con el género femenino ni el masculino de acuerdo a su sexo. En la actualidad, la discriminación por género, lo que implica tanto a las mujeres como a los no binarios, es un fenómeno claramente arraigado en la sociedad peruana. Ambos colectivos están en una constante lucha por la igualdad social. Y es ante ello que surgen diversos mecanismos que permiten combatir el problema, siendo uno de los más polémicos el lenguaje inclusivo, pues es concebido como una deformación al lenguaje. Pero, ¿quiénes son los más comprometidos con estas luchas? De acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos del 2017, quienes se encuentran más involucrados en estos temas son las personas cuyo rango de edad oscila entre 20 y 24 años, y son justamente ellos los que estarían cursando la educación superior. Con ello, es muy probable que la demanda por el uso del lenguaje inclusivo se incremente en dichos espacios. Es por ello que ha surgido la siguiente controversia. ¿Se debería emplear el lenguaje inclusivo en los canales de comunicación oficial dentro de los espacios universitarios del Perú en la actualidad? Mi postura ante ello es que no se debería usar este lenguaje en dichos espacios. Esto ya que, en primer lugar, aquello implicaría un cambio lingüístico, el cual se origina por iniciativa de los hablantes y no de las instituciones. Este cambio es una variación que experimenta el lenguaje en todos sus niveles. Y los motivos, históricamente, han sido relacionados por el azar, la ley del menor esfuerzo y la eficiencia comunicativa. Sin embargo, el lenguaje inclusivo no se alinea a ninguno de ellos, ya que no se dio de manera azarosa, pues es consciente de su demanda y no se da para transmitir el mensaje eficazmente o por la ley de economización, ya que al contrario, este uso exige mayor esfuerzo para los hablantes como los escritores. De ello es prueba que existen diversas guías de lenguaje inclusivo, las cuales aún no se ha llegado a un consenso y que además no han sido realizadas por un experto en lingüística. Estos cambios se han dado de manera espontánea e involuntaria por los hablantes y no han sido establecidos por las instituciones, ya que si hubiera sido así, hubieran sido percibidos como una imposición y hubiera existido mayor resistencia a ellos. Aún así, el caso de la implementación de género neutro, como es la determinación E, posee mayores inconvenientes, ya que, como menciona Kalinowski, los hablantes están interviniendo en la lengua porque este recurso expresa una posición política. Se percibe como el querer imponer una ideología política sobre otros individuos, pues existe un colectivo que participa activamente en la lucha por la igualdad de diversidad de género, mientras que existen otros que se oponen a estas ideas. Es frecuente aseverar que el lenguaje inclusivo fomenta la inclusión. Es frecuente aseverar que el lenguaje inclusivo fomenta la inclusión. Aquello se basa en que las expresiones lingüísticas con las que se denomina la realidad influyen en la manera en que ésta es percibida, por lo que cambiando su estructura se genera un cambio en la sociedad. La otra idea es que al emplearlo en los mecanismos diarios del habla y la escritura, la población se comenzará a concientizar sobre esta problemática, ya que se encuentra en permanente contacto con la representación del género no binario. Sin embargo, su empleo no contribuye verdaderamente con la inclusión, de hecho desvía la verdadera problemática. Las expresiones lingüísticas en sí no son sexistas, sino el significado que se le atribuye al discurso. El que estas expresiones generen un cambio en la realidad no es del todo cierto, sino que su uso influye en el cambio al que se desea llegar. Cuando se desea cambiar una realidad social, es usual utilizar una forma discursiva lingüística específica en un intento de cambiar la perspectiva frente a un tema controversial y así lograr un consenso y con ello una verdadera alteración en la sociedad. Cambiar la estructura lingüística no ocasionará que diversos discursos androcentristas y sexistas se comuniquen o insinúen.
Por otro lado, ¿por qué en lugar de desviar la problemática hacia lo lingüista, no se ataca al verdadero problema? La mejor manera de combatir prácticas discriminatorias es implementar mecanismos que fomenten la igualdad de derechos y el respeto mutuo entre todas las personas. Mientras se le brinden más oportunidades en distintos ámbitos, los cuales antiguamente hayan sido pensados únicamente para el sexo masculino, se manifestará un cambio en el uso del lenguaje hegemónico actual, y así se dejará de concebir imaginarios con ideas sexistas o machistas. Para concluir, estoy en contra de el empleo del lenguaje inclusivo en estos espacios universitarios, ya que esto implicaría un cambio lingüístico y que no contribuye con la verdadera problemática social. Se debería comenzar a explorar y promover mayores proyectos distintos de inclusión en las universidades, tanto privadas como públicas. Además, propongo que en lugar de llamarse el lenguaje inclusivo, lo que sugiere un nuevo lenguaje donde la morfología del español cambie totalmente, se denomine variante inclusiva, estilo inclusivo, con lo cual es una opción dentro del repertorio de los hablantes. Sin embargo, su uso no sería obligatorio y quien lo use debería ser respetado. Gracias.